Buenos días. En esta oportunidad quisiera tocar el tema de Petroperú, en qué estado estamos hoy día a noviembre de 2022 y qué conviene hacer. Ya se ha escuchado muchas palabras de o privatizar, sacar acciones, pero primero tomemos en cuenta cómo estamos y por qué llegamos a esta situación. La situación no es privatizar, la solución no es privatizar por privatizar, si es que quieren hacerlo, es comprender qué va a pasar. Mi nombre es Luis Espinosa y he sido viceministro de Energía y he trabajado esto por más de 30 años. Lo primero que les muestro aquí es cómo evoluciona el activo de Petroperú según sus estados financieros desde el año 2000 hasta el 2021. Uno puede apreciar que hoy día estamos casi en 8.700 millones de dólares. ¿Ya? Y que el activo ha venido creciendo fuertemente, sobre todo desde el año 2011, 2012 o 2013, o sea, desde el gobierno de Humala, y uno puede ver que hay 6.000 millones adicionales que uno tendría que ver por qué se tomó esa decisión. Y para analizar la toma de la decisión hay que comprender qué decisiones anteriores se tomaron. Y aquí la señalo. La primera fue excluir a Petroperú del proceso de privatización en el 2004. ¿Quién lo hizo? Es Toledo. Luego, en el 2006, con el gobierno de Alan García, se excluye a Petroperú del FONAFE y del control del SNIP. SNIP es el Sistema Nacional de Inversión Pública, porque al ser una inversión, al ser una empresa pública, sus inversiones tiene que justificarlas. Entonces, para evitar eso, se lo excluye. Y a esa ley le llaman ley de fortalecimiento. ¿Ok? Luego, el siguiente año, se saca la ley 29163, donde le amplía el objeto social para decirle que puede hacer también producción, o sea, porque Petroperú se había quedado solamente con el objeto de la refinación y la venta. ¿Ya? Y luego en el 2013 se saca la ley 30130 para la modernización de la refinería de Talada. Por esa razón es que yo marco como un hito el 2013. En el 2013, Petroperú tenía 2.700 millones de dólares de activo. ¿Ya? 1.100 era el patrimonio que la empresa pone, o sea, que el accionista pone. Patrimonio es lo que el accionista, nosotros hemos puesto en la empresa pública. Y 1.600 millones son lo que ponen los prestamistas, llámese los bancos, o lo que en contabilidad se le llama pasivo. Entonces, si usted se da cuenta, es casi 1.5 a 1, o sea, por cada dólar de patrimonio hay 1.5 dólares de pasivo. Eso suma el activo, o sea, el pasivo es con lo que uno compra activos. Entonces, desde esa fecha, si usted observa cómo ha crecido el patrimonio ha pasado a 1.900 millones, ¿ya? Pero el pasivo ha subido mucho más. Esa es la explicación. ¿Quién controló eso? Nadie, porque no había control. ¿Gracias a qué? A las leyes que usted ve acá. Lo primero siempre hay que entender por qué llegamos a esta situación. Muchas personas dirán por el tema político. No, quitemos, una sola persona no hace esto. Esto lo hace una serie de acciones. ¿Ya? O sea, ¿de qué nos vale tener una empresa del Estado donde el patrimonio siempre lo tenemos que colocar? Porque es obvio y evidente que hay que colocar patrimonio. Esta es otra forma de verlo. Desde el 2013 hasta el 2021, cómo está conformado el activo y el pasivo. Y uno se da cuenta que el patrimonio no ha crecido en la proporción. Entonces, los que tomaron las decisiones de hacer este elefante,
ya, algo tan grande, de 6.000 millones de dólares. O sea, los que han tomado esa decisión también tomaron la decisión de poner el patrimonio. ¿Quién dijo que hay que poner el patrimonio? Porque hay que mantener más o menos las proporciones, porque eso es lo que hace la empresa razonable. Aquí la empresa tiene un gran problema. Y el otro que hemos hablado es el tema del capital de trabajo. Y para ello solamente tendremos que observar el activo y el pasivo corriente. Aquí lo muestro, el activo en azul y el pasivo corriente en rojo, ¿ya? O en naranja. Se va a dar cuenta de que normalmente andaba equilibrado, pero en el 2016 se desequilibró en 1.500 millones de dólares negativo. O sea, puso más pasivo que el activo. O sea, con el activo no podía pagar el pasivo, eso es lo que se dice. Le ha pasado en el 2020, 2021 y hoy día en 2022 lo vamos a ver. ¿Esto por qué? ¿Por qué hay este desequilibrio? Porque está embarcado en una construcción que muchas veces tiene que recurrir a préstamos de corto plazo para seguir la construcción, mientras va refinanciando. Cuando uno ve que corrige al año siguiente es porque refinancia. O sea, va comenzando a colocar los pasivos corrientes, o sea, pasivos cortos, los coloca a largo plazo. Y eso es préstamos. Entonces, al final, contablemente se va a solucionar, pero le origina demasiados problemas esto. Si vemos desde el año pasado hasta ahora, cómo ha venido el capital de trabajo, que es la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. El capital de trabajo es lo que te permite trabajar, comprar combustible, pagar a tus acreedores. Entonces uno observa que al inicio, el primer trimestre del 2021, primer trimestre, estaba con menos 85 millones de dólares. Es algo normal que eso maneje, ya, aunque sea negativo. Después, al segundo trimestre, se comenzó a incrementar. Tercer trimestre siguió creciendo, menos 428. Cuarto trimestre, o sea, fin del año pasado, menos 800 millones. Y sigue este año, primer trimestre del 2022, menos 850. Segundo trimestre de este año, menos 1040. Y tercer trimestre ya superamos los 1.300 millones de dólares negativos. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene cuentas por pagar. Está usando mucho financiamiento a corto plazo para otras cosas que no es para el comercio. Eso le ha pasado. ¿Por qué? Porque se demora en varias decisiones que son de financiamiento. ¿Y cómo va la rentabilidad? Eso es algo que no se indica. Yo pongo desde el año 2000 cómo ha ido la rentabilidad. ¿Ya? Pero para no poner una tasa de porcentaje, porque por el patrimonio uno puede sacar cifras medias raras, lo mejor es poner la tasa en cuánto gana de utilidad por cada barril. Y esta línea azul, a usted le dice cuánto gana por cada barril. Si se da cuenta, en la escala de izquierda están dólares por barril. Lo máximo que ha llegado ha sido a 6 dólares el barril, su utilidad. Por cada barril puede ganar 6 dólares. ¿Ya? Quiere decir hasta descontado todos los costos. Esta es su utilidad neta, se llama. Pero ha tenido, por ejemplo, en el 2008 una caída fuerte. ¿Por qué? Porque cuando cae el precio del petróleo, lo que hace que valorización de inventario sea malo, porque compra el petróleo caro al inicio del año y al final del año le queda el petróleo barato en el stock. Entonces eso hace que cualquier balance se vaya hacia abajo. ¿Ya? Esto pasó por la crisis del 2008 o 2009, también ha pasado en el 2020, también va a pasar en el 2022, porque una cosa es iniciar el balance con 100 dólares el barril y otra cosa es terminarlo con 80. ¿Ya? Eso le va a pasar. Entonces, eso es normal. Y aquí en la línea naranja coloco el precio del petróleo o el WTI, que lo voy a explicar después.
y se dan cuenta que se ha llegado hasta $100 en promedio en 2013, al 2021 se ha llegado en promedio como casi $70. O sea, hoy día estamos más alto en promedio. ¿Ya? Y está de subida el WTI, ¿no? Hoy día, diré, para esta fecha ya está mucho más bajo. Entonces, eso hay que entenderlo. ¿De qué orden aproximadamente usted puede ver es la utilidad de Petroperú? Su margen de ganancia es del orden de los $3 el barril. ¿Ya? $3 por barril. Ese es su orden. Entonces usted tiene que ponerse a pensar a alguien que gana por toda una inversión solamente $3 el barril. Y después vamos a revisar si eso es razonable. Otro que hay que ver es cómo funciona la comercialización de los combustibles. Aquí pongo varios referentes de precio. En estos óvalos amarillos que están con líneas azules, es, digamos, los productores, grandes mercados. Ya. La costa del Golfo de Estados Unidos, en esa región, hay un crudo que sirve de marcador, se llama WTI. Por eso siempre usted lo va a encontrar como West Texas Intermediate o WTI. Es un crudo de alta calidad, tiene 40 grados API, ¿ya? Y con muy bajo azufre, 0.2%. Cuando ocurre esto, vale más. El crudo Brent es el mar del norte, al norte de Inglaterra. Entonces el crudo Brent tiene casi la misma calidad del WTI, ¿no? Compiten en precio. Luego tenemos en Dubái, también crudo en Dubái, ya contiene, tiene 31 grados, o sea, menor calidad. Tiene más azufre, tiene el 10 veces más azufre que el WTI. Por lo tanto, este es más barato. Entonces, a uno le conviene comprar crudos baratos para sacar más margen. Voy a explicar qué significa el margen de refinación. Entonces, otra cosa que explico acá es que los países importan de diferentes mercados. Entonces, por ejemplo, el Perú puede traer de la costa del Golfo, puede traer de Venezuela, puede traer de cualquier lado. El problema es la refinería si está preparada para eso. Chile, por ejemplo, trae normalmente de África o trae del Golfo. Trae el crudo más barato porque su refinería puede procesar crudos de alto azufre. Con eso gana más margen. O sea, el negocio es ese. Son rutas mucho más largas que la ruta que nosotros tenemos desde la costa del Golfo, pasando por el Caribe, llegando al Callao. La distancia entre el Perú y Chile es de 2.500 kilómetros. Esa distancia implica más flete, más costos. Y en teoría nosotros deberíamos tener un mejor precio porque Chile y Perú calculan el precio de referencia, llámese precio de importar combustibles. Los dos calculamos viendo el WTI, porque es el que publica en la región. Pero también se hacen ajustes si es que queremos ver el Dubai, que también tiene publicaciones. O queremos ver el Brent. O sea, lo razonable es ver el Brent porque es de la misma calidad del WTI. ¿Ya? Pero esto lo pueden hacer todos. Lo importante es tener una metodología común. Entonces, Chile y Perú tienen una metodología muy parecida. ¿Ya? Y lo vamos a ver después. Entonces, la regulación de precios de referencia está relacionada con marcadores. OCINELMIN calcula precios de referencia y tanto la Comisión Nacional de Energía de Chile usando precios de combustibles terminados en la costa del Golfo. O sea, precios terminados. No se usa el crudo. El crudo sirve siempre de referencia para ver las diferencias, cómo se mantienen a lo largo del tiempo. Nada más para eso. Entonces, si nosotros quisiéramos analizar el margen de refinación, este es igual al valor de los productos, o sea, como diciendo, a la venta de productos, menos el valor del crudo que compro. O sea, la diferencia es lo que le queda al refinador. ¿Ok?
Dentro del valor de los productos, ¿cuáles son los productos? El GLP, las gasolinas, querosene, diésel, residuales, otros. Y valor del crudo son crudos diferentes. Entonces, como lo señalé, en el valor de los productos, si quieren podemos tomar la referencia de Ocinermin y de la CNE, ¿ya? La Comisión Nacional de Energía de Chile. Y para los crudos se puede tomar lo que han importado cada empresa. En el análisis que muestro, señalo también la Empresa Nacional del Petróleo de Chile, que es el equivalente a Petroperú, porque es empresa pública, ya se llama ENAP. Lo pueden ubicar en la página web. ¿Ya? Y uso también cifras de la CNE. Entonces, esta es la lógica que ustedes tienen que ver, el margen de refinación. ¿A qué se parece en un estado contable? A la utilidad bruta. O sea, si uno toma la utilidad bruta, ¿ya? Ahí ya le han restado los costos de refinación. Aquí no se resta costos de refinación. Por lo tanto, la utilidad bruta es un poquito menos que el margen de refinación. Y ahí podemos analizarlo. Aquí en publicaciones internacionales uno puede ver el margen de refinación en varias zonas del mundo. En la costa del Golfo para el conjunto de refinerías, en Rotterdam, Holanda, Singapur, refinerías diferentes. Donde se tienen los mayores márgenes de ganancia o de refinación están en la costa del Golfo. Ven la línea azul. ¿Por qué? Porque son refinerías de mucho mayor tecnología. Al ser mucha más tecnología, pueden procesar crudos de menor valor y ganar con la diferencia de los productos. Se da cuenta que el margen es precio de venta del producto menos costo de compra del crudo. Entonces, esas son las refinerías que son las más competitivas del mundo. Y a esas son las que nosotros, como Perú, el regulador peruano, toma de referencia para traer el precio. Por lo tanto, si del Perú traemos ese precio, en teoría estamos trayendo el precio más eficiente o más bajo. Igual hace Chile. Chile toma el mismo precio que nosotros de referencia. Y aquí lo puedo colocar encima de la figura anterior y quedándome solamente con la costa del Golfo, el precio del WTI. Esta gráfica en el eje horizontal está por cuartos, o sea, por trimestres. Y acá a la derecha está la escala del WTI y a la izquierda está el margen de refinación, ¿no? Se puede dar cuenta que cuando subió el precio del petróleo, el WTI, el margen subía porque cada vez el inventario valía más. Entonces uno ganaba en el margen. Pero cuando se desploma el petróleo, los márgenes se desploman, ¿ya? Después cuando sube y se estabiliza el precio, los márgenes se estabilizan. Hay una región. Normalmente uno los puede ver que entre 5 y 10 dólares el barril se estabiliza el margen, ¿ya? A largo plazo uno podría decir que estas refinerías ganan 5 dólares por barril. Entonces se dan cuenta que el margen de un refinador está entre 5 o 10 dólares el barril. Eso es, y a largo plazo uno debería de esperar 5 en promedio. Entonces, los márgenes no son muy altos. Y si uno lo compara contra el WTI, yo puedo sacar este valor porcentual. Aquí en el valor porcentual, o sea, dividiendo el margen entre el precio del crudo, uno lo saca en porcentaje. Uno puede decir que más o menos la media es un 10%, más 20% en algunos momentos. Pero hoy día uno podría decir 10% es la media del margen de refinación. Hay épocas en que ha estado en 5%, más o menos entre el 2008 y el 2014. Se dan cuenta que ha estado casi en 5%. O sea, depende de las épocas. Esto depende también de la competencia que hay en Estados Unidos, ¿ya? Porque de ahí estoy viendo estas refinerías. Son las más grandes que hay en el mundo. Estados Unidos tiene el 25% del consumo mundial de petróleo. Entonces, aquí es el referente. Y lo otro que tenemos que tener en claro, por ejemplo, yo quiero comparar Petroperú con ENAP.
En el margen de refinación, ¿ya? Que le llamo el margen bruto, de utilidad bruta. En la línea azul de arriba, uno tiene el margen de Petroperú. Se da cuenta que Petroperú tiene precios más altos que ENAP, descontando el crudo. Y ENAP consigue estos precios comprando crudo más baratos, porque tiene que procesar para poder ganar dinero. En cambio, Petroperú, con la refinería de Talara antigua, no podía comprar crudos baratos, porque su refinería no estaba preparada para procesar mucho azufre. Entonces, ¿de qué nivel vemos un margen de Petroperú? $12 el barril. ¿De qué nivel vemos el de ENAP? Hubo una época que estuvo en promedio $5, luego bajó a $2, hoy día está en $4, o sea, el 2021. Debe estar ya hoy día en $5 el barril. Eso es más o menos el margen de refinación al que llega ENAP. Y si uno toma la utilidad por barril vendido, entonces uno nota que Petroperú tiene una utilidad, la línea azul, de $10 el barril y después ha bajado a $8 el barril. Esa es la utilidad de Petroperú, o sea, es la utilidad desde el año 2013 hasta el año 2021. Y ENAP, descontando todos los costos también, ¿cuál es la utilidad que ha tenido? Ha llegado en un momento a $0, $3, $4, después -2, -1. El año pasado hasta $1 por barril de ganancia, o sea, después de haber pagado los costos. Esto que queda de utilidad es lo que hay que pagar al accionista, o sea, al que puso el patrimonio. ¿Se da cuenta? O sea, esto es lo que renta el patrimonio. Uno dice, ¿por qué Petroperú tiene más alto? Hay que respondernos esa pregunta. Si uno compara los precios de la Comisión Nacional de Energía de Chile con los de Ocinermin, son precios de referencia, y los comparo desde el 2013 hasta el 2021, usted puede observar que son casi parecidos. Hasta Ocinermin es un poquito superior al de la CNE. Entonces, ¿podemos decir que la metodología de Ocinermin es buena o es mala? Si el precio de Ocinermin es mayor que el de Chile, estando Chile 2.500 kilómetros más al sur, más lejos del mercado. Nosotros estamos más cerca del mercado. Cuando uno está más cerca del mercado, el precio es más barato. Y una cosa adicional, ENAP dice que él no pone los precios de los combustibles. Él toma los precios del regulador. ¿Ya? Y recordemos que Petroperú solicitó salirse del FONASFE y del OCE y del SNIP, ¿ya? Por los controles, que no le gustaban los controles porque no le permitía ser flexible. ¿Qué más control es el control del precio? Aquí ENAP acepta los precios de la Comisión Nacional de Energía y se evita problemas. ¿Por qué? Porque esta es la empresa que pone el precio a todo el mercado. Y al final toda la sociedad lo que quiere es una protección del precio. Porque el margen siempre se puede sacar mayor subiendo los precios. Y el daño mayor no está en el daño del patrimonio, el daño mayor está en el precio. Bien, en esta parte tengo el resumen de todo lo que se ha visto. Comparemos algunas cifras. Por ejemplo, a nivel de ventas. Petroperú vende 90.000 barriles por día, ENAP 210, ratio 1 a 2,3. En Chile la demanda es 250.000, diré, en Perú es 250.000 toda la demanda del mercado y en Chile es 370.000, quiere decir 50% más alto que Perú. Y ENAP tiene el 57% del mercado,
Petroperú hoy día el 36, pero cuando llega a 120.000 barriles va a tener casi la mitad del mercado. Entonces nos damos cuenta que ENAP es mucho más grande que Petroperú. ¿Ya? Y él acepta los precios de la CNE. El activo, 8.700 millones de Petroperú, 3.900. O sea, ENAP con un activo 2,2 veces menos que Petroperú hace más negocio. Personal, Petroperú 2.700 personas, ENAP 1.500. Quiere decir que ENAP con 1,8 veces menos de personas hace más negocio. El OIM, Petroperú tiene 18,3 dólares el barril y ENAP 6,9. O sea, ENAP es más eficiente en el OIM porque no puede subir el precio, tiene que bajar costos. Petroperú tiene 3 veces de OIM. Y la utilidad, Petroperú sale más utilidad que ENAP. ¿Y cómo se explica? Porque sube el precio de venta. Y uno lo ve en el precio de venta. O sea, ENAP, el precio promedio de venta es 84 dólares el barril y de Petroperú es 128. O sea, hay 44 dólares de diferencia. Y recordemos que entre Ocinelmin y la Comisión Nacional de Energía hay casi 8 dólares de diferencia. Y el WTI está en 68. Entonces uno diría, se dan cuenta de que ENAP tiene 84 dólares y el WTI está en 68. La diferencia no es mucha, pero mire contra 128. Hay 60 dólares de diferencia contra el WTI. Entonces, si usted toma el precio de venta Petroperú menos el WTI, le da 60 dólares de diferencia. O sea, y eso no es un margen de refinación razonable. Y en conclusión, ¿conviene privatizar Petroperú o no? Hay que tener en cuenta esto, que no hay reglas para los precios y que hoy día tenemos oligopolios, o sea, empresas que se siguen entre ellas. Y que estamos dispuestos a que el mercado nos compre barato Petroperú porque nadie va a pagar ese precio. Lo que nos haya costado, nadie lo va a pagar. Entonces, ¿qué originó que Petroperú se embarque en el PMRT, Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara? Se salió de los controles del FONAF y del SNIP, que eran el que evaluaba las inversiones. Y nadie explica quiénes y por qué tomaron esas decisiones. Si la decisión es razonable, ¿por qué no nos dicen por qué la tomaron en cada momento? Porque estas son decisiones incrementales. Las ineficiencias de Petroperú se trasladan al precio y al final el Perú lo va a pagar por el precio, ya que todos copian el precio de Petroperú. Además, las utilidades que Petroperú genera, ¿a dónde van? A los trabajadores. Entonces, en un cambio, las ineficiencias de ENAP no se trasladan al precio porque ENAP usa el precio de la CNE y todos en teoría copian a ENAP. Entonces, la única forma que tiene ENAP de hacer utilidad es ser más eficiente. Espero que les haya gustado esta presentación. Muchas gracias por su atención.